Bien, buenas tardes, compañera Rosa Estela Gutiérrez. ¿Me ven y me escuchan con claridad? Sí, profesor. Bien, pues buenas tardes, les agradezco Buenas tardes. a todas y a todos que se encuentren aquí. Muchas gracias, compañera Rosa Estela, por la indicación. Les agradezco a todas y a todos que estén por aquí. Veo con gusto que hay por aquí compañeras que han competido para consejerías, lo cual me compromete aún más para tratar de dar pues una buena sesión el día de hoy y el día de mañana. Pues, bueno, algunas y algunos me conocen, mi nombre es Octavio Vado, soy el doctor Luis Octavio Vado, de aquí de la Escuela Judicial. Les quiero comentar un poquito cómo vamos a desarrollar esta sesión. En primer lugar, yo no tengo problemas si se refieren a mí de tú o de usted. Si me dicen doctor, licenciado, o me dicen Vado, la gente con el apellido que tengo no necesito apodo. Entonces, me dicen Vado, no tengo problema. Trataré o hablarme de tú o de usted, yo no tengo ningún problema. Trataré de referirme a ustedes de usted, pero si se me sale un tú, por favor, no lo consideren una falta de respeto, nada más lejos de mi ánimo. Si le incomoda a la persona, pues me lo dice y yo puntualmente haré la corrección. Les decía que de mi parte no tengo problemas si me hablan de tú o de usted. Mientras no me digan güey, yo no tengo bronca. O sea, mientras no me digan así, yo no tengo ningún problema. Segundo, quiero pedirles que me permitan ir avanzando en una presentación que traigo el día de hoy, para que la sesión pueda ser sistemática y ordenada, de manera que dejaré un espacio para preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y quiero aclarar que aquí se vale perfectamente que me digan, más que una pregunta, tengo un comentario, es perfectamente válido, o que nos compartan una experiencia, o incluso alguna refutación de lo que yo aquí temerariamente pueda afirmar. Quiero platicarles también que la sesión de hoy y de mañana, que me corresponde acompañarles, la voy a dividir en dos partes. Digamos que la parte de hoy va a ser más hacia la teoría, la legislación, la parte jurídica, y el día de mañana voy a platicarles un caso concreto y particular de un ejercicio, de un mecanismo de participación ciudadana, concretamente un plebiscito. En mi otra vida, o sea, en mi vida entre 2014 y 2020, fui consejero del OPLE de Querétaro y me tocó operar un mecanismo de participación ciudadana que probablemente fue lo que aceleró mi calvicie. Pero bueno, ese caso se los voy a platicar ya el día de mañana. Quiero adelantarles también que me toca, en mi calidad de coordinador de este diplomado, que mucho les agradezco hayan decidido tomar, me toca acompañarles también en la sesión de cierre del día viernes. Pero en la sesión de cierre del día viernes lo que vamos a hacer, lo que hacemos es que invitamos a alguna consejera o consejero, bueno, hasta ahorita siempre han sido consejeras en todas las emisiones del diploma, en funciones para que nos hable desde su perspectiva y su experiencia de los retos que significa ser consejera o consejero de un OPLE. En esta ocasión en particular ha aceptado muy amablemente la consejera Mabel Hernández del OPLE de Veracruz acompañarnos. Entonces, en la última sesión, digo, obviamente estaré yo con ustedes, pero esencialmente será Mabel, la consejera Mabel Hernández, quien nos comparta sus reflexiones. Si van surgiendo algunas dudas o algunos comentarios que ustedes quieran aportar, yo les propongo que puedan hacer dos cosas. La primera es, pues, tener a la mano una libretita y pues ahí podemos anotar la inquietud y, insisto, al final de la sesión de hoy dejaremos un espacio para ustedes plantearla. O la segunda es que, haciendo uso de la caja de comentarios, pues la puedan dejar ahí anotada y desde luego con mucho gusto les daré el uso de la voz. Por reglamento nuestro, que ustedes conocen ya perfectamente, es necesario que mantengan prendidas sus cámaras, salvo alguna situación muy especial, ¿no? De repente, oiga, pues es que si prendo la cámara no escucho, el internet está malón y demás, bueno, pues se podría justificar, pero les voy a pedir que en tal caso pongan el comentario aquí en la cajita de comentarios para saber qué es esa situación especial. Muy bien, hasta esta parte meramente metodológica. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Antonio Urbina, Antonio, un gusto saludarte, que está lloviendo en Tabasco. No, y en Tabasco sí llueve, ¿eh? Sí llueve, que no se salgan de madre los ríos, porque luego salen ahí también los cocodrilos, ¿no?
Ya ven que en Tabasco se pone ahí interesante la cosa. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué nos toca platicar con ustedes? Bueno, nos toca platicar de mecanismos de participación ciudadana. Y alguien de ustedes podría decir, bueno, ¿por qué ese tema dentro de un curso para OPLES, ¿no? De un diplomado dirigido a la administración electoral desde la perspectiva local? Bueno, les voy a decir por qué. Esencialmente porque la operación de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la legislación de sus entidades y que les pido que la revisen, normalmente se llama Ley de Participación Ciudadana, es una competencia exclusiva de los órganos electorales locales. Cuando hablamos de las elecciones de la democracia representativa, pues, ustedes saben que la organización de los comicios, insisto, la democracia representativa, es una facultad que comparten los OPLES y el INE. Que, por ejemplo, las elecciones en Tabasco, ya que está por ahí el compañero Urbina, o las elecciones en compañera Naomi Jacqueline, ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué entidad? En Michoacán. En Michoacán. Por acá está nuestro buen amigo Ramón, que fue presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. O las elecciones en Michoacán son una competencia compartida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la instalación de las casillas corresponde al INE, pero por ejemplo, el registro de candidaturas a los cargos municipales o a los cargos estatales le corresponde al OPLE. Pero esto implica unos ejercicios de coordinación muy importantes. No los voy a repetir, ustedes ya lo vieron, pero por ejemplo, respecto de, no sé, el diseño de documentación y material electoral, ¿no? Déjenme decirles, y solo hago el comentario al pasar, que, miren, yo estoy en lo electoral desde 1991, de una u otra forma, desde antes de que la mayoría de ustedes nacieran. Y en todo lo que me ha tocado ver, claro, circunscrito a la experiencia que puede tener una persona, que por lo tanto siempre es una experiencia feble, pequeña, pocas cosas tan técnicamente complejas como diseñar documentación y material electoral. Pocas cosas tan difíciles, tan técnicas, tan complejas y en las cuales no podemos cometer el más mínimo error. Pero, por ejemplo, allí es una facultad que ejecutan los OPLES respecto a las elecciones municipales y locales, pero bajo la supervisión del INE, porque ustedes recuerdan que el INE, por ejemplo, tiene que expide una serie de reglas que se tienen que cumplir. Pero cuando hablamos de un plebiscito, de un referendo, de una consulta o de una revocación de mandato, en lo local, ahí el INE no tiene nada que hacer. No es competencia del INE. Si nosotros nos referimos al artículo 41 constitucional, podemos afirmar que la operación de los mecanismos de participación ciudadana o de democracia directa o de democracia participativa que hay en cada entidad es competencia exclusiva de los órganos electorales de cada entidad. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se van a poner las mesas de votación o los centros de votación? Donde el OPLE decida. Oiga, pero el INE no, aquí el INE no tiene nada que decir. Oiga, hay que diseñar la boleta en la cual se va a sufragar. Bueno, pues eso lo hace el OPLE, ¿no? Oiga, pero ¿y el INE? El INE no tiene nada que opinar. Oiga, hay que dar la capacitación, a ver qué dice el INE. No, el INE no tiene nada que decir. Esas son competencias exclusivas de los órganos electorales locales. Ahora, con esto no quiero decir que pues, no se pase una consulta técnica. Claro que se puede hacer. Lo que estoy diciendo es que la responsabilidad no es compartida. ¿Me van siguiendo? Sino que la responsabilidad es exclusiva del órgano electoral local. A mí no me gusta decirle soples, porque cuando decimos soples parece que todo es lo mismo, y no, perdón, no es lo mismo el Instituto Electoral de la Ciudad de México que el Instituto Electoral de Tlaxcala, ¿no? O el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas. Se pueden llamar parecido, pero no son lo mismo. Sin embargo, bueno, creo que el acrónimo lo entendemos. En ese sentido, entonces, ahí lo que tenemos es una facultad exclusiva que tienen estos órganos electorales. Veo que Jesús anota ya una pregunta, con gusto la abordaremos, pero qué bueno que las vayamos a anotar. Bueno, entonces, esa es la razón primordial por la que al diseñar este diplomado nos parecía lo más prudente incluir una materia como esta. Ahora, ustedes ya estudiaron los distintos tipos o vertientes de la democracia. Yo no los voy a repetir.
Pero solamente quiero recordarles que tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución una democracia representativa, el artículo 35 constitucional, ¿no? O sea, votamos para elegir a nuestros y a nuestras representantes. Pero ese mismo artículo 35 constitucional hace referencia a la democracia participativa, cuando dice que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos podemos votar en los mecanismos tales como plebiscito, referendo, revocación de mandato o consultas populares. Esa es la democracia participativa. Y también tenemos ejercicios de democracia deliberativa, que también conocen, parlamento abierto o cabildo abierto, por ejemplo. En la democracia representativa, nosotros y nosotras, en tanto ciudadanía, lo que hacemos es elegir a quienes van a gobernar, ¿no? O sea, por eso es democracia representativa, porque nos representan. Y nosotras y nosotros nos obligamos a atender las leyes o las instrucciones que nuestras y nuestros representantes decidan, porque hemos votado por ellas y por ellos, ¿no? Bueno, en la democracia participativa, entendiendo como tal, por ejemplo, plebiscito, referendo, consulta popular, revocación de mandato, somos la ciudadanía quienes decidimos una cuestión política, ¿no? O sea, se nos pregunta y nosotros decidimos. Ahorita voy a explicar cada una de las figuras, pero primero estamos hablando de la distinción entre los diferentes tipos de democracia. En la democracia deliberativa, o es un parlamento abierto o un cabildo abierto, pues la ciudadanía opina, participa, sugiere, critica, aporta, pero la decisión sigue siendo de la autoridad, ¿no? Entonces, estas tres son manifestaciones de la democracia. Podríamos sumar a la democracia comunitaria los mecanismos de sistemas normativos internos, ¿no? Son formas de la democracia, pero son distintas maneras de operar la democracia. Si recordamos el discurso, la oración propiamente de Gettysburg, de Lincoln, cuando decía la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, diríamos que son distintas manifestaciones. En la democracia participativa elegimos a quién van a mandar, a quienes van a mandar. En la democracia, pero en la democracia representativa elegimos a quienes van a mandar. En la democracia participativa tomamos la decisión. Y en la democracia deliberativa contribuimos a la decisión, pero no la tomamos. De la que vamos a hablar aquí es de la segunda, de la democracia participativa. Esto es, de aquella en la cual la ciudadanía toma de manera inmediata y directa una decisión de tipo político, ¿no? Ahora, yo sé que al hablar de estos temas, puede ser que en la cabeza de alguna o de alguno esté rondando esa palabra que el día de hoy, pues es una palabra casi ofensiva, ¿no? Se usa como un adjetivo descalificativo, si me permiten decirlo así, que es populismo. Uy, populismo. Hay palabras que tienen una mala fama, ¿no? Neoliberal. Parece como una ofensa, ¿no? Eres un neoliberal, eres una tecnócrata, eres un populista, ¿no? Y a veces nos duele más que nos digan eso que si nos recordaran a nuestra progenitora, pero no. A ver, aquí hay que tener una cosa muy clara. Los mecanismos de participación ciudadana se usan lo mismo a la izquierda que a la derecha. Bueno, perdón, ustedes lo ven cambiado, pero es mi derecha y es mi izquierda, ¿no? Lo mismo a la izquierda que a la derecha. Son instrumentos, formas o procedimientos para que la ciudadanía tome una decisión y esos instrumentos pueden ser usados por un régimen de izquierda o por un régimen de derecha. Por un régimen, digamos, una tendencia aristocratizante que por un régimen de una tendencia popular, ¿no? Entonces, no los vamos a analizar desde una perspectiva ideológica. No porque no sea posible, sino porque no es la finalidad de nuestro diplomado, sino que los vamos a analizar desde una perspectiva sí conceptual, pero, insisto, lo veremos el día de mañana, eminentemente práctica. Muy bien. Bueno, dicho esto, voy a la presentación. ¿No? ¿Y dónde está? Acá está. Compañero Irving, ¿sí se ve la presentación? Sí, perfecto, bien.
Van a ver ustedes que voy a estar rebotando mucho, o sea, de repente uso la presentación, voy explicando y de repente la quito porque quiero verles las caras. Puede suceder que en algún momento al quitar o al poner la presentación se congele la imagen y me bote. A veces pasa eso. Si esto sucede, ustedes no se desesperen, yo tardaré un par de segundos solamente en volver a entrar a este salón virtual, ¿ok? El objetivo es que, particularmente en la sesión de hoy, ustedes puedan ubicar, entender conceptos como consulta popular, plebiscito, referendo, revocación de mandato. Digamos que lo que vamos a buscar es establecer, permítame decirlo así, una especie de lenguaje común, ¿no? Tener claridad en lo que estamos nosotros hablando. Todo esto tiene que ver, sí, con una noción de democracia que ustedes ya estudiaron y que ya mencioné, que es esencialmente la democracia participativa. A nivel nacional, fíjense una cosa muy interesante. A nivel nacional nosotros tenemos leyes generales en materia electoral. Una ley es general en el concepto, digamos, teórico de la palabra, como también se les conoce en Europa como leyes constitucionales. Una ley es general cuando distribuye competencias entre distintos ámbitos de gobierno. Por ejemplo, entre lo local y lo federal, o entre lo local, lo federal y lo municipal, o lo local, lo federal, lo municipal y las comunidades indígenas, por ejemplo. Esa es una ley general. Y, por ejemplo, ustedes, que seguramente son duchas y duchos en la materia electoral, conocen que tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales que obliga a autoridades locales y federales, además de nuestra ley electoral local, por ejemplo, ¿no? Y saben que tenemos otras leyes generales en materia electoral, por ejemplo, la Ley General de Partidos, por ejemplo, la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Bueno, pero es curioso observar que eso no lo tenemos, o sea, eso lo tenemos para la democracia representativa, pero ese tipo de leyes no lo tenemos para la democracia participativa. Entonces alguien de aquí va a decir, no, hombre, pues este señor está desactualizado. O sea, está la ley de consulta popular, la ley federal de consulta popular, la ley federal de revocación de mandato. Y yo diré, no, es que hay que fijarnos en la naturaleza de las normas. Esas son leyes federales. La ley federal de consulta popular, ¿qué regula? La consulta popular federal. Nada más. La ley federal de revocación de mandato, ¿qué regula? La revocación de mandato federal. Es más, no solo federal, sino de la presidencia de la República. Es lo único que regula. Oiga, entonces la ley de consulta popular no se aplicaría aquí en Yucatán en una consulta, no. Oiga, no se aplicaría aquí en Chiapas la ley de revocación de mandatos, no. No. En cada entidad, las figuras de democracia participativa, en primer lugar, son las definidas por la legislación local. Por ejemplo, en la mayoría de las entidades no hay consulta popular. ¿Qué es lo que hay? Plebiscito o referéndum, pero no consulta popular. En la mayoría de las entidades no existe la revocación de mandato. Hay algunas que sí, no sé, Chihuahua, por ejemplo, la tenía, ¿no? Pero no existen todas. Oiga, pero es que hay una ley federal. Sí, claro, pero una ley federal solo obliga a las autoridades federales. Una ley general, como las que tenemos en materia de democracia representativa, esas sí obligan a las autoridades federales, locales y en su caso municipales, pero una ley federal no. Entonces, por eso es muy importante que la sesión que tendremos hoy y la sesión de mañana, ustedes la vayan contrastando con su legislación local, en particular con su ley de participación ciudadana, que normalmente se llama así en las entidades. No la vayan a estar comparando o no se vayan a estar guiando por la Ley Federal de Consulta Popular o la Ley Federal de Revocación de Mandato, porque no nos vamos a centrar en las figuras federales. ¿Por qué no? Porque este es un diplomado en administración electoral en las entidades, ¿no? Pues por eso no nos vamos a centrar en ellas. La consulta popular en México engloba dos figuras que son, digamos, las que tradicionalmente se conocen desde la teoría, desde la historia también, y que además son las que existen en las entidades, que son el plebiscito y el referéndum. Son dos figuras muy cercanas, muy similares, pero que no son lo mismo, ¿no? Tienen un origen cercano, pero distinto, y tienen un objetivo distinto.
Bien, vamos a tratar de establecer una definición. Ustedes recuerdan que para hacer bien una definición, uno tiene que acudir al género próximo y a la diferencia específica, ¿no? Entonces vamos a tratar de construir una definición de ambas figuras. El género próximo es la decisión por parte de la ciudadanía. Ese es el género próximo. Tanto en el plebiscito como en el referendo hay una decisión de una cuestión pública por parte de la ciudadanía. No se le pregunta solamente pues, para informarnos, a ver qué opinan, para que digan que les preguntamos. No, se le pregunta a la ciudadanía para que tome una decisión. Más adelante veremos los efectos, pero ese es el sentido. Se le pregunta a la ciudadanía para que tome una decisión. Ese es el género próximo, o sea, eso eso aplica tanto para el plebiscito como el referendo. Ese género próximo. La diferencia específica es aquello que se consulta. En el plebiscito, lo que se consulta son cuestiones de políticas públicas, de obras o acciones de gobierno. Eso es lo que se consulta en un plebiscito. Una política pública, obras o acciones de gobierno. En el referéndum, lo que se consulta es una medida de tipo legislativo. Una constitución, una ley o, por ejemplo, un reglamento. Por eso tenemos referendos o referéndums en el ámbito municipal. Ustedes saben que los municipios no hacen leyes, ¿no? Pero hacen reglamentos. Entonces puede haber un referéndum municipal, desde luego no por referencia a una constitución o a una ley, pero sí por referencia a un reglamento. Entonces, si quisiéramos establecer una especie de definición de plebiscito, diríamos que es la consulta a la ciudadanía para que decida acerca de una política pública, acción u obra de gobierno, ¿no? Esa podría ser la definición. Si quisiéramos establecer una definición de referéndum, diríamos que es someter a la decisión de la ciudadanía, yo diría del pueblo, pero sé que el término pueblo de repente da miedo, ¿no? No sé por qué, pero nos da miedo. No debería, pero bueno. Entonces, someter a la decisión de la ciudadanía una medida de tipo legislativo, ya sea constitucional, legal o reglamentaria, ¿no? Como pueden ver, espero haber dejado claro, la diferencia entre plebiscito y referéndum se encuentra en el objeto de la consulta, en el objeto de lo que se va a preguntar. La regla, podríamos incluso sacarlo por exclusión. Siempre que la consulta tenga que ver con modificar la Constitución, la ley o un reglamento, va a ser referéndum. Si la consulta tiene otra finalidad, por regla general va a ser plebiscito, ¿ok? Muy bien. Estos dos primeros conceptos, ¿nos han quedado claros? Nos ahorita un corte porque es muy importante que esto nos quede claro. ¿No hay dudas? Muy bien, continuamos. Ahora, a nivel nacional, quisieron brincarse el problema de la distinción y le llamaron consulta popular, ¿no? Está bien. Lo único que nosotros tenemos que tener claro es que cuando a nivel federal hablamos de consulta popular, puede ser un plebiscito o puede ser un referéndum. Y es muy importante que ustedes revisen en su legislación. Perdón, pero yo no puedo decirles, mira, en Yucatán es tal, en Chihuahua es tal, en Veracruz es tal, porque si me pusiera a hacerlo así necesitaríamos como 10 horas, ¿no? Pero ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, que ustedes revisen específicamente cómo le llaman en su legislación local. Lo más probable es que mantengan esta distinción entre plebiscito y referéndum, porque en lo local, digamos, así es. Este es un caso donde podemos ver cómo lo local y lo federal, pues simplemente es distinto. Regresemos un momento a la presentación. Ahora bien, no voy a brincar esto. Bueno, a ver, aquí hay algunos datos que es importante observar. Esto puede ser un dato que a lo mejor les brinque, pero la mayor parte de los países del mundo tienen o plebiscito o referéndum o revocación de mandato.
La mayor parte de los países del mundo lo tienen. Ahora, lo tienen en sus constituciones o en sus leyes, pero eso no quiere decir que lo ejecuten, ¿ok? O sea, una cosa es que lo tengan, otra cosa es que lo lleven a cabo. México era uno de los pocos países que a nivel nacional no tenía ninguno de estos mecanismos, pero bueno, vieron la reforma constitucional y se incluyeron. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí cómo prácticamente el 80% de los países tienen en su legislación o en su constitución o plebiscito o referendo, que insisto, ambos son consulta popular, o revocación de mandato. Pero también insisto en afirmar, una cosa es que lo tengan legalmente contemplado y otra cosa es que en la práctica lo realice. Lo que tenemos es que la mayor parte de los países que ejecutan algún mecanismo de participación usan o plebiscito o referéndum. Digamos entonces que el que menos se usa es la revocación de mandato. Ese, digamos, es el que menos se usa. Bueno, voy a ir a la parte histórica. Esto es la ley federal, no tiene caso. A ver, me voy a brincar esto porque si no me voy a retrasar mucho. A ver, el plebiscito y el referéndum tienen su origen en Roma. Su origen, digamos, jurídico. Nosotros decimos, bueno, se suele decir, ¿no?, que la democracia nació en Grecia. Daniel King, en un libro más o menos reciente, publicado por Fondo de Cultura Económica y por el INE, déjame ver si lo tengo por aquí. No, lo tengo en la casa. Bueno, dice que no, que parece ser que ahí en Persia hay algunos antecedentes. Pero en todo caso sabemos que en Grecia no existía una idea de democracia representativa, sino que se preguntaba a la ciudadanía reunida en la eclesia es la asamblea, en el foro público, ¿no? Tomar las decisiones. Pero son los romanos con quienes empezamos a encontrar esta distinción entre plebiscito y referéndum. Para los romanos, las leyes como tales no eran hechas por el Senado, ¿no?, sino que eran producto de preguntarle a la ciudadanía, los famosos comicios por curias o por centurias. Entonces, la ley era un auténtico producto de la voluntad popular, digamos, la voluntad ciudadana directa. Pero se empezaron a dar cuenta que había ciertos asuntos que solo impactaban a una parte de la sociedad romana, a la plebe. Ustedes saben que Roma era una sociedad pues altamente jerarquizada, donde teníamos dos grupos, los patricios y la plebe. No sé ustedes, pero yo seguramente si tuve algún ancestro romano, estoy segurito que estuvo en la plebe. O sea, los romanos no caguameaban afuera del Oxxo, pero seguramente mi ancestro hacía lo que el equivalente de caguamear afuera del Oxxo. Bueno, los patricios nos han llegado hasta los nombres de las familias, ¿no?, las gens que se llamaban. Entonces, recordamos la familia de los Julios, donde viene Julio César, la familia de los Excipiones, la familia de los Torcuatos, ¿no?, grandes familias romanas, que incluso hasta los apellidos nos han llegado a la actualidad. Pero de los plebes, pues, nos ha llegado su existencia y algunos nombres más o menos ilustres, pero muy poco más. Bueno, entonces, hacia el año 400, más o menos, cuando se tenía que tomar una decisión en Roma que impactaba solo en la plebe, se decidió que solo se le preguntara a la plebe, a los ciudadanos que integraban la plebe, no a los patricios, porque no tenían que vivir con la decisión. Lo cual, si ustedes lo piensan, es un criterio bastante atendible, ¿no?, que probablemente es el criterio que tenemos ahora por referencia a algunas consultas. No la consulta popular, sino, por ejemplo, la consulta a los pueblos indígenas, a las personas en situación de discapacidad, a las personas adultas mayores, a las personas de la comunidad afromexicana, ¿no? Bueno, entonces se decidió que en aquellos temas que solo impactaban a la plebe, solo se le preguntaría a la plebe. Eso se llamó plebiscito. De ahí viene el término plebiscito. Aproximadamente hacia el año 265, nos recuerda esa espléndida autora inglesa, Mary Beard,
autora de un gran libro que se llama SPQR, es un libro sobre la historia de Roma. Hacia el año más o menos 265, 267, se decidió que aún los asuntos que tuvieran que ver con la plebe pudieran votar todos los ciudadanos romanos. Pero ahí nació el plebiscito, ¿no? Ahí nació el plebiscito. Yo les recomiendo mucho que lean ese libro, se los voy a poner aquí en el chat. Se llama... Porque se los recomiendo. Mary Beard es la mayor especialista, hombre o mujer, en este caso obviamente es mujer, especialista en Roma viva. Es una gran autora. El libro, si ustedes lo buscan, se puede encontrar en español sin problema. Parece un tabique y espanta, porque son como 600 páginas, pero no se espanten, es un libro muy amable, muy entretenido, porque Mary recupera la historia práctica de Roma, la historia del día a día. Entonces, por ejemplo, ella nos cuenta cómo los romanos, por ejemplo, yo no sé si también las romanas, compartían con nosotros los mexicanos algo. ¿Qué creen que compartían? No puede ser el gusto por los taquitos de pastor porque no había, ¿no? Pero ¿qué creen que compartían con nosotros? Los albures. A los romanos les gustaban los albures. Los romanos rayaban en los baños públicos, como hacemos nosotros. Bueno, seguramente nadie de este salón, desde luego yo no, pero les gustaba rayar en los baños públicos. Entonces, por ejemplo, Mary Beard recoge expresiones que se anotaban en los baños públicos o albures que decían los romanos. No se los voy a decir aquí, obviamente, pero veanla en el libro y funcionan. O sea, es un doble sentido que todavía funciona, ¿no? Ella, por ejemplo, te recoge cómo vivían los romanos. Vivían como vimos los chilangos en departamentos, ¿no? ¿Cuáles eran más baratos, los de arriba y los de abajo? Y eran iguales, o había penthouse, o como ahí en la Condesa, ¿no? Lofts. Y te los rentaban hasta más caros, ¿no? Entonces, eso es muy interesante en el libro de Mary Beard. Y ella te cuenta, por ejemplo, esto. Mary Beard te cuenta también, por ejemplo, cómo nace la palabra candidato en Roma. Candidato que era candidatum, que viene de candidum. Candidum quiere decir cándido, ¿no? ¿Por qué? Porque quien quería ocupar un cargo público se presentaba en público con la toga pretexta. Ustedes recuerdan que la toga pretexta era la toga que usaban los ciudadanos romanos. Albeante, lo más blanca posible, porque era un candidum que con lo blanco de su ropa quería demostrar sus buenas intenciones, ¿no? Eso nos lo cuenta Mary Beard en ese libro que es, insisto, es un estupendo libro, vale mucho la pena que lo lean. Pero conforme los emperadores romanos fueron acumulando poder, desaparece la República de Roma, pues desde la época del Principado, ¿no? Con Julio y con mi tocayo Octavio, y después con el Imperio, pues prácticamente desaparecen estas figuras del referendo, del plebiscito, se van olvidando. Y no es sino hasta 1562, hasta el siglo XVI, cuando empieza a resurgir con algún ejercicio por ahí que se hace en Francia, pero sobre todo con Suiza. Con Suiza. Siempre que hablamos de democracia directa, o participativa, terminamos hablando de Suiza, ¿no? Pero tiene que ver con algo. Porque cuando uno dice, bueno, pues es que los suizos tienen estos mecanismos, hay quien piensa, no, pues es que los suizos son muy cultos, muy evolucionados, nosotros no podemos. No se trata de un tema de determinismo. Esto es muy importante tenerlo claro, sino un tema de origen. Ustedes saben que los suizos, o que Suiza, es un país que tiene distintas culturas. Hay una parte de habla y cultura italiana, una parte de habla y cultura alemana, una parte de habla y cultura francesa, y en el centro hablan rético, ¿no? Por cierto, es muy curioso que hablemos de Suiza hoy. ¿De quién conmemoramos hoy el fallecimiento? Qué gran literato, probablemente el mejor del siglo XX, falleció un día como hoy en Ginebra, Suiza. Aquel autor del poema aquel de zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen.
O de aquel otro poema de, como en el puro sueño de un espejo, tú eres la realidad, yo su reflejo. Te veo con nosotros en Quintana, ahí estás, mágico y muerto. Tuyo, Ricardo, es el eterno campo del ayer, el alma de los potros. Borges, Jorge Luis Borges, que muere en Ginebra. Perfecto, Eduardo, muy bien, Jorge Luis Borges. A ver, estos pueblos que dan lugar a Suiza eran poblaciones que vivían, pues Suiza es un país montañoso, integraban una cierta cultura, pero no querían someterse a los señores feudales, no querían someterse al sacro emperador y fueron obteniendo su libertad. Pero se dieron cuenta que pues, en la época renacentista, frente pues, a los nacientes reinos de Francia, el poder del sacro emperador, el tema del papa, iban a ser muy débiles y deciden confederarse. Pueblos que no comparten cultura, que no comparten religión, que no comparten idioma, dicen, a ver, ¿nos gusta vivir libres? Sí, eso es lo que tenemos en común. Bueno, pues miren, nos van a venir a agandallar. Pues necesitamos defendernos. Si ustedes de la parte, digamos, de la cultura italiana nos van a defender solos, no van a poder. Si nosotros los de la parte alemana nos queremos defender solos, no vamos a poder. Pero si nos juntamos, podemos. Órale, vamos a juntar. Y entonces inventan un país que es Suiza, que se basa en la idea del respeto a estas culturas y en una unión esencialmente defensiva, ¿no? Pero por lo mismo, ellos crean instituciones que lo que hacen es garantizar que cada región se gobierne como le parezca y no crear un poder superior omnímodo que las oprima, porque es de lo que vienen huyendo. Y entonces, una de las cosas que deciden mantener, y fue una decisión, digamos, no solo racional, sino consciente, fueron los mecanismos que le permitieran a la ciudadanía participar de forma inmediata en la toma de decisiones que tenían que ver con su zona, con su área. Diríamos nosotros estaba, ya le llaman cantones, ¿no? Con su cantón. Y entonces reviven estas figuras romanas y establecen el plebiscito y el referéndum. Y entonces Suiza tiene una larga historia y constante de plebiscitos y de referéndums. Entonces me van a levantar la mano y decir, oiga, doctor, ¿también revocación de mandato? Y yo diré, sí, pero no. ¿Ah? La revocación de mandato en Suiza la incluyen hasta el siglo XIX. Es mucho más reciente para los suizos que el plebiscito o el referéndum. Pero además, los suizos incluyen un tipo o una manera, una forma de revocación de mandato que no tenemos en México, porque ellos lo establecen como revocación del órgano legislativo, no del ejecutivo. Entonces, es la revocación del Parlamento Nacional o el Parlamento local, no nomás del presidente o en este caso el jefe del Consejo Federal. Lo establecen 7 cantones, a la fecha lo han ido quitando, quedan 5 si la memoria no me falla, y solamente se ha ejercitado con efecto positivo una vez. Entonces, sí tienen la revocación de mandato, pero no la usan y no la tienen todos los cantones, o sea, no la tienen todos los estados, y además no la tienen a nivel nacional. Entonces, debo yo definir aquí lo que es la revocación de mandato, así como ya definí plebiscito y referéndum. Entonces, en la revocación de mandato, el género próximo es el mismo. El género próximo es consultarle a la ciudadanía. Pero ya no le vas a consultar una decisión legislativa o constitucional o reglamentaria, ni tampoco le vas a consultar la ejecución de una obra pública o la fijación de una política pública, sino que le vas a consultar la continuidad o no de una funcionaria o un funcionario público electo. La revocación de mandato existe solamente si hay mandato popular, ¿no? Si no hay mandato popular, no hay revocación de mandato. Permítame ponerlo con un ejemplo. ¿Cuál es el primer requisito? El requisito indispensable para divorciarte. ¿Cuál es? La voluntad. Estar casado. Estar casado, efectivamente. No te puedes divorciar si no estás casado.
Hay gente que piensa, ¿no? No, pues es que ya vivimos juntos hace mucho tiempo, ya estamos casados. Pues es que por el tiempo, no, a ver, ustedes están en concubinato y surgen derechos y obligaciones. Y también hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues ya hace muchos años que ya no vivo con mi esposa, ya estamos divorciados. ¿Dónde está la sentencia? No, pues por el paso del tiempo. No, espérate, no, necesitas un papelito que lo diga. Bueno, para divorciarte necesitas estar casado, ¿no? Bueno, para que haya revocación de mandato tiene que haber mandato. Por lo tanto, para que haya mandato tiene que haber elección. Entonces, en puridad, o sea, digamos, siendo técnicos, las expresiones, técnicas, las expresiones, solo puede haber revocación de mandato si hay elección. Oiga, es que removieron al secretario del ayuntamiento, revocación de mandato. No porque no es electo. Removieron al secretario general de gobierno aquí en mi estado, revocación de mandato. No es revocación de mandato, no tiene mandato. Claro, cumple una función importante, pero no tiene mandato porque no es un cargo electo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, los suizos, desde prácticamente el siglo XVI, sí tienen una larga experiencia en la ejecución de estos mecanismos y han encontrado la manera de combinarlos, diríamos en principio exitosamente, con la democracia representativa. Ahora, la realidad es que también tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con afirmar, no, es que en Suiza estos mecanismos sí funcionan, no, aquí en México. Miren, porque la verdad es que hay que ver. Les voy a platicar un caso. Esto que les voy a platicar es real. Miren, todos los ejemplos y casos que les voy a poner son reales. Créanme que no me invento nada. La materia electoral es tan variada y tan rica que no es necesario recurrir a la ficción. Bueno, el caso es el siguiente. Hay un señor suizo, con la nacionalidad suiza, que es de fe musulmana. Musulmán. Entonces decide construir en un terreno de su propiedad un minarete. ¿Qué es un minarete? No sé si aquí tengamos personas de confesión musulmana o personas que conozcan la cultura musulmana, pero ¿qué es un minarete? ¿Se han fijado que donde están las... ¿cómo se me fue ahorita el nombre? ¿Cómo le llamamos a los templos musulmanes? No son pagodas, mezquitas. ¿Se han fijado que donde están las mezquitas tienen como unos campanarios muy altos, pero muy delgaditos, alargados, ¿no? ¿Sí se han fijado? Eso es un minarete. ¿Para qué usan el minarete? Para lo mismo que se usa un campanario. Un campanario se usa para que pongas la campana hasta arriba, hay jales y la gente sepa que ya es hora de ir a misa, ¿no? Bueno, para que un musulmán sepa que es llegado el momento de rezar, al minar, muchas gracias, Adriana, tienen los minaretes. Lo que pasa es que no usan campanas. Lo que usan, que ahí está el minarete, que es, insisto, como un campanario muy alto, muy delgado. Entonces, un funcionario del templo, normalmente un ulema, que es un experto en el derecho y en el Corán, porque no hay distinción, sube y desde arriba lo que hace es les avisa. Ahora sí que antes les pegaba de gritos, ¿no? Ya es hora de rezar, como se diga en árabe, yo no sé cómo se diga. Ahora normalmente usan bocinas, pero bueno, eso usan. Eso es un minarete, ¿no? Entonces, el señor va y como hay que construir, solicita su permiso de construcción, vamos a decirlo así, ¿no? Solicita el permiso de construcción para construir el minarete y el gobierno dice, no, es que ese minarete, esto es Suiza. Póngase a hacer relojes, chocolate, cuentas cifradas donde no sepamos si hay dinero de los nazis, pero minaretes no nos gustan. Entonces, le dicen que no. Mete pleito, va con un abogado, oye, ¿cómo es posible? No me dejan mi minarete, y el abogado le dice, o la abogada, a ver, la Constitución suiza dice que pues, se respetan todas las religiones y que usted puede tener la religión que quiera. Y el minarete, pues, es un elemento propio de su religión. Entonces, lleva el juicio hasta el más alto tribunal, hasta el final, o sea, toda la cadena impugnativa ante el Tribunal Federal suizo, y gana. Entonces, procede a construir su minarete. Pero sus vecinos se enojaron. La gente de su pueblo, de su ciudad y del cantón se enojaron mucho. Entonces empezaron a juntar firmas para hacer un referéndum. Y juntaron firmas. Y la propuesta era modificar la Constitución suiza. Fíjense, era un referendo constitucional
para prohibir la construcción de minaretes. Pues juntan las firmas y se somete a consulta. Ante referéndum. ¿Y qué creen? Ganaron. Y ganaron por el porcentaje requerido. Entonces, se modificó la Constitución suiza. Entonces, la Constitución suiza dice, se garantiza la libertad, bueno, los idiomas de allá, ¿no? Se garantiza la libertad de cultos. Punto. Está prohibido construir minaretes. Y entonces van a decir, pero es contradictorio. Y yo diré, ¿y quién les dijo que el derecho democrático no es contradictorio? Claro que es contradictorio a veces. Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero ¿no le parece que eso está mal? Porque están limitando un derecho fundamental. Y entonces yo diré, qué interesante. Nosotros en México, fíjense cómo seguimos con el tema, hemos entendido que los derechos fundamentales o los derechos humanos no se pueden someter a consulta popular, a plebiscito o a referéndum. Está prohibido. Los suizos no tienen esa limitación. Probablemente una consulta de ese tipo aquí en México, la Corte, si fuera federal, o el OPLE de su entidad, si fuera local, la determinaría inconstitucional, porque diría, atenta o tiene que ver con el derecho humano a la libertad de creencias. Por lo tanto, no se puede realizar. Pero ese límite que nosotros tenemos en México y que opera para estos mecanismos, los que estamos hablando, tanto sean federales como sean locales, ese límite no existe en Suiza. Pero no solamente no existe en Suiza, no existe en muchos otros países. Voy a poner otro ejemplo. La Escuela Judicial Electoral, lo saben y si no se los platico, se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, muy cerca de un lugar que ustedes conocen, que es el convento de Churubusco, donde en 1847 se libró la batalla de Churubusco, aquella en la cual el general Anaya, cuando tuvo que rendirse y entrega su espada, le pregunta al general americano, ¿dónde está el parque? No el parque para sacar a los perritos, ¿no? Sino las balas, ¿no? ¿Dónde está el parque? Y el general Anaya le contesta, si yo hubiera tenido parque, no estaría usted aquí. Aquí, a unas 4 cuadras más o menos. Aquí, donde sufrió el martirio, porque esa es la palabra, el martirio, el batallón de San Patricio, ¿no? De esos irlandeses que se pasaban a pelear del lado mexicano. Aquí, a 4 calles. Irlanda y México somos países hermanados por ese hecho de armas. Hay un bajorrelieve que a mí me gusta mucho, me conmueve profundamente. Esa es la palabra. Aquí en Churubusco, donde es una cruz celta, es una cruz irlandesa. Y arriba está el águila mexicana con las alas extendidas, ¿no? En referencia a esos irlandeses que vinieron aquí a encontrar un sepulcro de honor. Irlanda se parece mucho a nosotros. Es un país católico, probablemente más católico que lo que es México. Es un país que cree mucho en la Virgen. Es un país cercano, digamos, culturalmente. Pero en Irlanda se sometió a referéndum el tema del aborto. Permitir o no el aborto, la interrupción del embarazo. Y estoy diciéndoles, un país al menos tan católico como México, es más, probablemente más católico. ¿Quién cree que ganó? ¿La opción del sí o la opción del no? ¿Si se permite o no se permite? En eso nos parecemos también a Polonia. Por eso yo nunca he conocido un polaco o una polaca con la que uno no congenia inmediatamente. Somos culturas muy parecidas. ¿Qué opción creen que ganó? ¿El sí permitamos o el no permitamos? Ganó el sí. Oiga, pero ¿cómo es posible? Ganó el sí. Entonces alguien de aquí me va a levantar la mano y va a decir, oiga, doctor, ¿cómo es posible que se someta el derecho de la mujer a la consulta pública? Y yo diré, es que son países que no tienen la limitación que nosotros sí tenemos respecto de la permisión de una consulta, plebiscito, referendo, que tenga que ver con cuestiones de derechos humanos. Allá se permite. Oiga, doctor, ¿y a usted le parece que aquí debería ser así? Bueno, a ver, podremos ser muy similares y podrán caernos muy bien, pero no somos lo mismo, ¿no? Tenemos una cultura jurídica y política distinta y aquí hemos decidido que eso no se permite. Muy bien. Entonces, tenemos estas dos figuras. Pero para no perdernos en muchas referencias históricas,
Yo quiero ocuparme particularmente del siglo XX. El primer país que en América Latina legisla en los años 20 del siglo XX, los años 20 del siglo XX, que legisla estos mecanismos es Uruguay. Y no deja de tener cierta lógica, ¿no? A Uruguay se le ha llamado la Suiza de América. Probablemente tenga que ver con que es un país relativamente pequeño y con poca población, ¿no? Y una población más o menos homogénea. No es lo mismo que nosotros, un país tan grande, tan poblado y tan heterogéneo. Entonces, Uruguay es el primer país que lo legisla. Nosotros en México llegamos tarde. La realidad es que llegamos tarde, porque ustedes saben que esta apertura se dio apenas hasta el sexenio pasado, ¿no? Entonces, en realidad, México ha sido de los últimos países en el mundo en abrirse a este tipo de mecanismos, incluso de los últimos países en América Latina de abrirse a estos mecanismos. Lo digo porque de repente nos gusta decir que somos la vanguardia. No, pues aquí fuimos la retaguardia, clarísimamente aquí apenas nos estamos poniendo, digamos, a tiempo con los demás países. Pero en el siglo XX, el país donde se utilizó más seguido este tipo de mecanismos con un efecto muy interesante, bueno, fueron dos, Estados Unidos y Francia. Pero quiero hablar primero de Francia. Francia tiene un antecedente muy malo con este tipo de consultas, en particular con el referéndum. Un antecedente que curiosamente tiene que ver con México. En 1851 era presidente de Francia don Luis Bonaparte, que tenía la peculiaridad de ser sobrino de Napoleón el Grande. Y don Luis Bonaparte había sido electo presidente de Francia. Fíjense lo que estoy diciendo, presidente de Francia. Pero dijo, es sobrino de un emperador, ¿cómo que presidente? Eso está bastante pinchurriento, ¿no? Presidente es mis polainas. Entonces somete a referéndum el que cambie Francia de ser una república a ser un imperio, y que él deje de ser presidente de la República Francesa, le parecía demasiado humilde el título, deje de ser presidente de la República Francesa y se convierta en emperador. Entonces se somete a referéndum, y yo tuve la oportunidad de ver hace unos 4 años en el Museo Jumex, aquí en la Ciudad de México, y trajeron una boleta de ese referéndum, una boleta, sin marcar, una boleta, tuve oportunidad de verla. Le tomé foto, no sé dónde la dejé, si no, con gusto se la mostraría, ¿eh? No la boleta, no me la llevé, pero sí la foto. Y ganó. Y entonces, por eso Francia se convierte en imperio, y Napoleón se convierte en Napoleón III, ¿no? Aquel que, como sabemos, ordena la invasión de México. Me van a decir, oiga, ¿por qué no Napoleón II, no? Pues no que era sobrino. Bueno, porque recuerden ustedes que Napoleón I, Napoleón el Grande, tuvo un hijo llamado el rey de Roma, que nunca fue rey, pero así le decían el rey de Roma. Ese hubiera sido Napoleón II. Entonces, el que nosotros conocemos, Luis Napoleón Bonaparte, el de la barba y el bigotito así muy encerrado, ese es Napoleón III, también llamado muy justamente Napoleón el Pequeño. Pero en 1946, los franceses reviven la idea del referéndum. Ustedes saben que Francia es de los países que caen, después de la famosa guerra de broma, que caen en el dominio de los nazis. Y cuando Francia es liberada en 1944, bueno, deciden hacer una nueva constitución. Esta constitución se somete a referéndum para fundar la Tercera República Francesa en 1946. Entonces revivieron esta figura y gana el sí. Después viene otro referéndum por otra modificación constitucional en el 52, después otro referéndum en el 61, en el 56, perdón, luego en el 61, respecto de la independencia de Argelia, esa Argelia que nos dio a Albert Camus, y en 1962 otro referéndum respecto a una nueva constitución, la constitución de Gaulle, de don Charles de Gaulle, una constitución pues totalmente que le daba un gran poder a don Charles de Gaulle. Y el último referendo, de los que vamos a hablar de Francia, de 1969, que lo pierde de Gaulle, es un referéndum que tiene que ver con cambiar algunas cuestiones constitucionales del Senado francés, lo pierde de Gaulle y da lugar a la renuncia de De Gaulle. Quienes se dedican a la política dicen que De Gaulle sabía que iba a perder el referéndum, pero no le importó.
porque en realidad lo que quería era salirse de un país que pues ya no controlaba del todo, que económicamente empezaba a tener problemas y que había pasado por lo que se conoció como el verano francés del 68. Ya sabemos nosotros muy bien qué pasó en ese año. Entonces, como que fue la salida política que encontró de Gaulle, ¿no? Ay, perdí, ya no me quieren, me voy a mi casa. Y se fue como un héroe y ahí les dejó los trastes sucios a otros gobernantes. Bueno, en México hemos tenido ejercicios de este tipo. Bueno, hay que narrar históricamente algunos. La primera consulta, no sabemos, a lo mejor ustedes me ayudan a tener claro, si le podemos llamar encuesta, sondeo o consulta. La primera lo hizo el segundo gobierno provisional mexicano. Ustedes saben que cuando se declara la independencia de México, se forma un primer gobierno provisional, un triunvirato, donde estuvo, si la memoria no me falla, don Manuel Domínguez. Pero bueno, recordando de nuevo a Borges el día de hoy, decía Borges, mi memoria se parece al olvido, pues la mía más. Pero ahí estuvo don Manuel Domínguez. Después viene el imperio de Iturbide, y a la caída de Iturbide en 1823 viene un segundo triunvirato, un segundo gobierno provisional. Ese segundo gobierno provisional ejecutó una medida muy interesante, que insisto, no sé si llamarla consulta, encuesta o sondeo. A ver, ahorita ustedes qué piensan. Lo que hizo fue mandar una serie de preguntas a ciudadanos que consideraban importantes, relevantes, no solo de la Ciudad de México, sino de las capitales de las provincias, donde a estos personajes que consideraban relevantes les preguntaban, pues, cuál creían que debía ser la forma de gobierno de México, cuál creían que debía ser la forma de Estado, cómo nos debíamos organizar, ¿no? Entonces, por un lado es una consulta, ¿no? Y podríamos decir, se parece a un referéndum, porque tendría un efecto, digamos, sobre la Constitución, o acerca de la Constitución que se haría, ¿no? Pero por otro lado, tampoco le podemos llamar referéndum porque no fue abierto a toda la ciudadanía, sino solamente a ciertos personajes que se consideraban relevantes. Por eso insisto, no sé si llamarle consulta o encuesta o sondeo. Y después tuvimos muy cerca en el tiempo una auténtica consulta, un auténtico referéndum, que fue el que se dio en Chiapas y el Soconusco para determinar si formaban parte de México o no. Ustedes saben que cuando nosotros nos independizamos, con nosotros se viene, o sea, México, pues, se viene lo que había sido la antigua Capitanía de Guatemala, con los países que actualmente integran Centroamérica, menos Panamá, porque Panamá era parte de Colombia hasta 1903. Llegaron los americanos a construir el canal, no se entendieron con los colombianos, entonces independizaron a los panameños, ¿no? Ya saben que les gusta hacer este tipo de cosas. Bueno, entonces se vinieron con nosotros. Cuando cae Iturbide, América Central, digamos que se separa de México y dio lugar a lo que se conoció por muy poco tiempo como las Repúblicas Unidas de Centroamérica. Entonces se dio una discusión en lo que actualmente es Chiapas. Nos vamos con, digamos, con las Repúblicas Unidas de Centroamérica o nos quedamos con México. Y entonces se hace una auténtica consulta, un referéndum. Las crónicas cuentan que se votó de una forma muy interesante porque pues, no se usó boletas, no había voto electrónico, que por correo, que no había nada de eso. Entonces lo que se hizo fue que en las ciudades, en los pueblos, se pusieron una especie como de pizarrones muy grandes, ¿no? Donde se pusieron dos opciones. La opción, digamos, irnos con Centroamérica y la opción de irnos con México. Entonces tú llegabas a votar, digamos que llegaba el compañero Alfredo Israel Soto. Y entonces él estaba a favor de quedarse con México. Entonces del lado de quedarse con México él anotaba su nombre. Pero llegaba a votar el compañero Jorge Ramírez Flores. Y Jorge quería que Chiapas se quedara del lado de Centroamérica. Entonces donde decía Centroamérica, ahí anotaba su nombre. Y al final, pues ganaba quien tenía más nombres. Ya sabemos quién ganó. Pero es un mecanismo muy interesante porque en algunas comunidades indígenas así se toman las decisiones en las asambleas. Se ponen, hay distintas formas, ¿no? No voy a repasarlas aquí, solo hacer la referencia a esta. Se pone un pizarrón con las opciones, o por ejemplo los nombres de los candidatos o candidatas. Entonces yo apunto mi nombre abajo de aquella a quien estoy apoyando, ¿no? Ese mecanismo. Tenemos que esperar a 1854
para tener en México el siguiente ejercicio de este tipo de democracia, que fue, para sorpresa nuestra, la revocación de mandato. La primera revocación de mandato no fue la del año pasado, fue en 1854. El primer presidente que se sometió a revocación de mandato en México no fue Andrés Manuel López Obrador, fue Antonio López de Santa Anna. Ustedes saben que allá por 1852, 53, se inicia la revolución de Ayutla, ¿no? Con don Juan Álvarez ahí por la zona de Iguala y don Ignacio Comonfort en la aduana de Acapulco. Entonces, se inicia la revolución de Ayutla, que es la que a la postre expulsaría a Antonio López de Santa Anna en su último periodo. Es ese periodo donde se volvió loco, ¿no? Bueno, ya estaba loco, pero más loco, porque ya no tenía Lucas Alamán para refrenarlo. Entonces, perdón, tengo que contestar esta. Es de la chamba, van a decir que esta es chamba, pero esta también es chamba. Oh, ¿qué es la canción? Bueno, ya. Entonces, Santana se enfrenta militarmente a esta revuelta, pero se le ocurre que hay que preguntarle a la ciudadanía si quiere que se quede o que no se quede. Me están pidiendo unas cosas de sala superior, perdón. Entonces, hay que preguntar a la ciudadanía si se queda o no se queda. Okay. Entonces, es una revocación de mandato. Santana decide que se haga esa revocación de mandato. Ahora bien, en esa época no había IFE, no había INE, no había tribunales, no había nada de lo que tenemos actualmente. Entonces, era el gobierno central, digamos, quien se encargó de esto. Y entonces se decidió que se preguntaría a los ciudadanos, y lo uso en masculino porque no había la ciudadanía de las mujeres, y además era un voto censitario, no cualquier hombre tenía derecho a votar, sino solo si sabía leer y escribir en español y se tenía cierto ingreso, ¿no? Entonces se les pregunta si quieren que se quede o no Santana. ¿Cómo se hizo la votación? Bueno, les voy a platicar cómo se hacía. No había boletas, un papel, sino que tú llegabas, digamos, a lo que hoy le llamamos casilla y a la mesa directiva de casilla, integrada por funcionarios del gobierno. Nada de que tus vecinos y que sorteo y que insaculación, nada, gente del gobierno. Lugar donde además había soldados que estaban cuidando, porque pues, había que cuidar, ¿no? Había un par de soldados ahí. Bueno, entonces llegabas y de viva voz, no con un papel, no con mampara, no tocándote así para que no vieran, de viva voz te preguntaban, ¿está usted de acuerdo con que el generalísimo, su Alteza Serenísima, héroe de Zempoala, don Antonio López de Santana, siga como presidente de la República? Y tú de viva voz tenías que contestar, con los soldados atrás, si estabas de acuerdo o no. Ya te imaginarás quién ganó, ¿no? Ya, creo que podemos suponer los resultados. ¿Saben quién nos cuenta esto? O sea, todo esto que estoy platicando, ¿saben de dónde lo saqué? Porque, bueno, soy mayor que ustedes, pero no tanto. La fuente es muy peculiar. La fuente es Porfirio Díaz. Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, el general Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz escribió unas memorias, sus memorias de su vida. Yo las leí, las tenían 2 tomos, luego las perdí, creo que se quedaron en casa de mis abuelos y después no sé qué pasó. Así como les recomiendo el libro de Mary Beard, también les diré que si las encuentran, pues vale la pena tenerlas, ¿no? Yo seguramente las compraré de nuevo. Pero no es un libro ameno, no son libros amenos. A ver, sí, la vida de Porfirio es una vida interesantísima, ¿no? Es una vida muy interesante. Más hasta Televisa hizo una novela, ¿no? ¿Se acuerdan? El vuelo del águila. Es una vida muy interesante, pero no era un escritor muy interesante. Y se ve que no le dieron como una revisadita, ¿no? Entonces, son libros aburridones, pero ahí lo cuenta. ¿Por qué? Porque Porfirio, ustedes lo recuerdan, estudió Derecho y estuvo a punto de titularse. De hecho, acaba la carrera. Me faltaba, digamos, la ceremonia esta de levantar la manita y decir sí protesto, el examen recepcional. Y no lo puede hacer justamente por esto. Porque a Porfirio le pasó, como nos ha pasado a muchos o a muchas, que cuando estás al final de la carrera, ya le estás dando clases a los de abajo, ¿no? A los de semestres, los primeros semestres.
Porfirio daba clases en el Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca, digamos lo que ahora es la Benemérita. Entonces, en su calidad de profesor, lo convocan para votar y va a votar, digamos, en la universidad. Entonces, llega a votar y entonces, con los soldados atrás, le preguntan, ¿está usted de acuerdo, no, con que siga don Antonio? Y él dice, no, no. ¿Usted seguro? Sí, estoy seguro. No. Ok. A ver, don Díaz Mori, que vive en tal lado, dice que no. Se tuvo que ir. Tuvo que irse al cerro. Es cuando se vuelve guerrillero. Justamente por esto. Entonces les digo, la fuente que nos platica, la fuente que yo utilizaba para platicarles esto, curiosamente, es Porfirio Díaz. El día de hoy, un ejercicio de este tipo seguramente nos parecería ilegítimo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que adentro de la casilla exista gente armada, ¿no? No, a ver, las fuerzas pueden llegar, las fuerzas policiales pueden llegar si lo solicita el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla, como que de cajón. Pero les voy a decir una cosa, hace cosa de menos de un mes, alguna opinóloga importante propuso en un artículo de un periódico que para las siguientes elecciones haya soldados en las casillas, para cuidar. Entonces, bueno, pues estas ideas que tuvo don Santana, pues parece que hay gente que todavía le sigue gustando. Y esta idea del voto público, hay teóricos a los que les gustaba. Permítanme citar a Carl Schmitt, ese importantísimo jurista, que nunca debemos olvidar que era un jurista nazi, y yo no estoy ofendiendo la memoria de un muerto, era miembro del partido nazi. Y Carl Schmitt decía que el voto debía ser público, que cuando las personas votaran, nada de que secreto, sino público. ¿Por qué creen que proponía eso? Obviamente su idea era distinta de la de Santana, o sea, Santana lo que quería era amenazar, ¿no? Ay de ti si votes en contra, ¿eh? Schmitt, nazi, pero no planteaba eso. ¿Por qué creen que planteaba que el voto fuera público? En este tipo de consultas, ejercicios y demás. ¿Por qué público? ¿Por qué decir de viva voz, estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo? ¿Por austeridad, para ahorrarse imprimir el papel? No, para responsabilizar. Muy bien, Manuel, a ver, elabora la respuesta, por favor, si quieres, activando tu micro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Pues sí, yo creo que pues, así como lo hacen en la actualidad los diputados, o sea que ante el Congreso, muchos de ellos en algunos asuntos, él tiene que decir de forma de viva voz cuál es el sentido de su voto, porque representa pues, ahora sí que a sus electores, ¿no? Entonces, eso le da peso ante su comunidad, ¿no? Y creo que es para darle mayor peso, mayor responsabilidad a la toma de la decisión, ¿no? Es cuanto. Y Manuel tiene razón, el sentido que daba Carl Schmitt era justamente ese. Schmitt decía, a ver, votar es una responsabilidad pública, ¿no? O sea, no es en tu beneficio personal, sino es en beneficio de la sociedad. Entonces dice, si permitimos a la ciudadanía votar en secreto, cada quien va a votar a favor de lo que mejor le beneficie, lo que le beneficie en lo individual. O sea, seguramente Schmitt pensaba que el hombre es el lobo del hombre, decía Thomas Hobbes, ¿no? Seguramente pensaba eso. Dice, pero si tú obligas a las personas a votar diciendo públicamente cuál es el sentido de su voto, entonces sienten el peso de que la demás ciudadanía sabe por quién están votando o por qué opción en un mecanismo de este tipo está votando. Entonces ahí van a pensarlo y van a optar no por lo que les beneficia en lo personal, sino que van a optar por lo que beneficia a la ciudadanía. Ese es el sentido de Carl Schmitt, que desde luego es como señala Manuel Cantillo, tiene que ver con esta idea de responsabilidad. Ahora, ¿y cómo vería eso aquí en México, doctor? Pues yo diré, pues conocemos nuestra historia, ¿no? Conocemos nuestra historia política. Entonces, hacerlo así en México, a mí no me parece la mejor de las opciones, ¿no? No por una cuestión personal, sino simplemente, pues, por nuestra propia historia política. Bueno, entonces, esos son, digamos, los antecedentes que tenemos en el siglo
XIX de este tipo de mecanismos en México. Es importante acotar algo. En el ámbito de las comunidades indígenas, a las que no me voy a referir, ya llevaban un módulo respectivo, siempre se ha mantenido algún tipo de mecanismo de este tipo, ¿no? O sea, muchas de las decisiones más importantes se toman en asamblea, y muchas veces en asamblea a veces se revocan los nombramientos de las autoridades, pero digamos, eso es hacia adentro de los pueblos y las comunidades. Nosotros estamos hablando del otro derecho, digamos, del derecho, vamos a decirle así, occidentalizado, ¿no? Que tenemos en las entidades y a nivel federal. Muy bien. Ahora, la democracia mexicana era una democracia puramente representativa. O sea, no durante el siglo XX, no consultábamos nada, ¿no? Pero en el siglo XXI empieza a entrar en crisis esto. Y se empieza a decir, bueno, es que queremos que nos pregunten. Son nuestros representantes, votamos por ellos, o nuestros representantes, pero eso no quiere decir que puedan tomar cualquier decisión. Nos deben de tener que preguntar algunas cosas. Por lo tanto, queremos que nos pregunten. No se vale que decidan absolutamente todo como si fueran autónomos. Y entonces empieza a surgir distintos mecanismos, por ejemplo, cabildos abiertos, Michoacán y en Nuevo León, pero también plebiscitos y referendos en el ámbito local. Insisto, en el ámbito de lo local. Entonces, si nosotros empezamos a rastrear, digamos, del año 2000 a la fecha, mejor vamos a hacer un poquito más para acá, digamos, del año 2010 a la fecha, nos vamos a encontrar con que poco a poco, pero cada vez en más entidades, empezamos a encontrar o plebiscitos o referendos, revocaciones prácticamente no, con algunos casos que voy a hablar de Chihuahua, pero prácticamente solo, digamos, en Chihuahua. Y mecanismos tales como plebiscitos o referendos. Entonces, ya en 2011 tenemos una consulta en Guanajuato, municipio de Guanajuato. Y empezamos a tener después una consulta en Veracruz. Con gusto, Manuel, en unos minutitos que avancemos, te doy el uso de la palabra en primer lugar. Entonces, tenemos después otra consulta en Veracruz que tiene que ver, sí deja la manita arriba, no hay ningún problema, con la realización de lo que se llamó la Cumbre Tajín. Consultas municipales en Yucatán, que tienen que ver con cuestiones, eso, propiamente municipales. Empieza a darse este tipo de cuestiones. Y después en Chihuahua establecen, allá por 2009, la revocación de mandato. Ahora, cuando se establece la revocación de mandato en Chihuahua, esta decisión se impugna en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte la declara inconstitucional. Porque la Suprema Corte dijo, a ver, revocar el mandato en 2009, o sea, ese criterio cambió, pero estoy explicando lo que se decidió entonces. Revocar el nombramiento de un funcionario o funcionaria pública solo se puede hacer cuando esto tiene que ver con el sistema de responsabilidades, porque haya incurrido en una responsabilidad, o sea, en un mal ejercicio del cargo. Y la Constitución, insisto, 2009-2010, dice la Suprema Corte, la Constitución no contempla dentro del sistema de responsabilidades del funcionariado público la revocación de mandato. Por lo tanto, esto es inconstitucional. Prácticamente lo mismo pasa con una ley de Yucatán, ¿no? Y van a decir, oiga, pero pues, ¿cómo llora López Obrador? Es que después se modificó la Constitución Nacional para permitir la revocación de mandato. Entonces, cambia la Constitución, obviamente tiene que cambiar el criterio de la Corte. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tenemos ahora en el ámbito estatal es que prácticamente, las entidades tienen leyes de participación ciudadana que establecen mecanismos de este tipo. Normalmente, ¿cuáles son los que se establecen? Plebiscito y referéndum. En algunos casos, incluso en el ámbito de lo municipal. En otros no, insisto, tendrás que consultar tu legislación. Algunos estados incluyen, la minoría, la revocación de mandato. Oiga, pero no es obligatorio establecerlo, no. Nuestra Constitución Nacional no obliga a que se establezcan mecanismos de participación ciudadana en las entidades. No lo obliga. Lo permite, pero que no es lo mismo que obligar. Y no establece como obligatoria, por ejemplo, por ende, la revocación de mandato. Pueden las entidades fijarla o no, según la decisión de cada uno. Muy bien. Entonces,
Yo quisiera dejarlo hasta aquí, son 8:20, para que podamos tener un buen espacio para preguntas y respuestas, vamos bien de tiempo. Y yo dejaría mañana para, en un primer momento, probablemente una primera media hora, cuestiones muy técnicas de cómo se redacta la pregunta, qué cuidado hay que tener en la misma, y después hablar, insisto, de un caso particular y concreto. Entonces, quisiera pasar a las preguntas. Les pediría que fueran un comentario, ya les dije que se vale comentario, ¿no? Les quisiera pedir que fueran levantando la manita virtual. Manuel Calvillo por ahí quería participar, pero quisiera primero atender lo que tenemos aquí en el chat. Ya tenemos la manita de Manuel, si alguien más quiere irla levantando, mientras voy a revisar el chat. A ver, aquí que tenemos, al principio, bueno, saludos también. Lo de Harumi o Yarumi, no sé si lo estoy pronunciando bien. Está ahí en Tabasco, está fallando. Baja velocidad, no cuento. Solamente haciendo uso de la facultad de atracción. Pregunta de Jesús Alexander Ríos Balbuena. Muy, muy buena pregunta. Dice Jesús. Yo decía al inicio de la plática que los mecanismos de participación en las entidades son competencia de los OPLES, ¿no? Entonces aquí plantea una espléndida pregunta, Jesús. Dice, ¿solamente haciendo uso de facultades de atracción o ni de esa forma puede ser competencia del INE? Qué interesante pregunta. Mi respuesta, que es una respuesta que, ojo, no puedo contestar desde un antecedente. Yo no les puedo decir, en la sentencia tal, la corte decidió, en la sentencia tal, la sala superior. Entonces, mi respuesta, tómenla, dirían los romanos, cum granum salis, porque no ha pasado por la prueba del ácido, ¿no? Mi respuesta es que no, que el INE no puede ejercer esta facultad de atracción. ¿Por qué? Porque la Constitución, ahí viene mi interpretación, el artículo 41 constitucional claramente dice que es competencia de los OPLES el ejercicio de estos mecanismos de participación. Me parece que es una competencia directa otorgada en la Constitución y respecto de la cual el régimen transitorio de la reforma de 2014 no dijo nada de que sí se podría. Entonces, mi respuesta es que no se puede. Pero si tú me pidieras, Jesús, oiga, ¿y en qué sentencia ya se abordó? Pues no, la verdad es que no. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí en el chat. No tengo que retirar, estar casado, está cortando mucho, coincido con eliminar, para responsabilizar. Han compartido un archivo YAM con la reunión de José Alberto, no sé qué sea el archivo, pero agradecemos que se compartan desde luego los materiales. Muy bien, Manuel, adelante Manuel. Te escuchamos. Bueno, quería compartir lo que creo que también fue otro ejercicio de consulta popular durante el siglo XIX, ahí en lo que fue en la lucha entre conservadores y liberales. Justamente hace unos días se cumplió un aniversario más de de cuando una comisión de conservadores encabezada por Juan Nepomuceno Almonte fue ahí a Miramar, al Palacio de Miramar, allá y le fue a ofrecer la corona a Maximiliano Habsburgo. Pues él, como condición que les puso, digo, bueno, a ver, si ustedes me están ofreciendo la corona, pues tráiganme ahora sí que la evidencia de que el pueblo me quiere, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé cómo le habrán hecho a aquellos, pero le llevaron ahí pues no sé, sí hicieron así como un tipo de consulta, tipo la que acostumbraron durante las primeras décadas de las décadas del siglo XX, ¿no? Sí le llevaron la evidencia, pero pues bueno, sí se ve que fue, pues como que no fue muy verídica esas pruebas escritas, ¿no? Y debe ser interesante porque aún existen esas, tengo entendido que están en Viena, ¿no? Dentro de lo que los documentos que tienen los Habsburgo, ¿no? Y sí, creo que ese es otro ejercicio de que seguramente Maximiliano, que era alguien muy preparado, que tenía ideas muy avanzadas, bueno, tan avanzado era que
en cierta forma le había propuesto a don Benito tener un gobierno, una democracia tipo monarquía parlamentaria, pero creo que don Benito no le entendió bien la idea. Pero bueno, ese era el aporte que quería hacer y la reflexión que quería hacer con ustedes. Buenas noches. Manuel, muchas gracias. Sí, efectivamente es un caso muy interesante. Cuando a ver, ¿por qué elige Napoleón III a Maximiliano para que sea emperador, no? Porque ustedes recuerdan que se acaba de suceder una guerra entre Francia y el Imperio Austrohúngaro, guerra que había ganado Francia. Después vino la guerra con Alemania y patearon el trasero al Imperio francés, ¿no? Pero bueno, entonces, pero la guerra entre Austria-Hungría y Francia la gana Francia. Entonces, Napoleón quiere, como ve venir la bronca con Alemania, con Prusia, entonces quiere no quedar tan mal con curar los resentimientos con Austria-Hungría. Entonces, por eso decide que el trono debe ser para un archiduque austrohúngaro. Y entonces se decide que sea Maximiliano por razones que no vamos aquí a profundizar de alta política imperial. ¿No? Bueno, entonces, pero Maximiliano pone como condición que el pueblo mexicano, como bien nos recuerda Manuel Calvillo, diga que lo quiere de emperador. Entonces lo que sucede es que se hacen sesiones de cabildo, entiendo que cabildo abierto, lo que hoy tenemos como cabildo abierto, donde los cabildos se manifestaron a favor de traer a Maximiliano. Vayamos a saber qué tan libre fue esa manifestación. Ahí sí, no podríamos decirles, ¿no? Entonces, lo que tú muy bien recuerdas, Manuel, porque incluso hasta hay un cuadro de esto, es que los conservadores mexicanos, Nepomuceno Almonte, creo que también Teodosio Lares, entre otros, lo que van y le entregan, y que en ese cuadro se ve que le están entregando, son las actas de sesiones de los cabildos, donde los cabildos dijeron, sí, queremos que venga Maximiliano, ¿no? Algo bastante pobre y seguramente muy simulado, pero eso fue lo que se realizó. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Mientras se levanta otra manita, veo que aquí en el chat hay otro comentario. ¿Qué temas o asuntos pueden someterse a consulta y cuáles serán las limitantes? Dice Fernando. Muy bien, podemos avanzar con eso. A ver, la respuesta, a ver, hay dos respuestas. Una un poquito pobre, pero que es importante, que es, pues, aquellos asuntos que la ley permita, o que la Constitución permita, o los que prohíba. Entonces, eso depende de cada país. Ahora, vamos a ver el caso mexicano, ¿no? Nuestra Constitución establece que no se pueden someter a consulta asuntos que tengan que ver, primero, con derechos humanos. Lo cual puede parecer muy sencillo, pero en realidad es complejo. Hubo un caso, igual y aquí hay alguien que nos lo pueda hasta platicar de viva voz, un caso relativamente reciente, muy interesante en Jalisco, porque en Jalisco se decidió consultar en Guadalajara y me parece que también en Zapopan, la construcción de unas ciclovías. Entonces, recuerdo que hubo grupos, particularmente de ciclistas, que se opusieron a la consulta. Y entonces uno diría, pero ¿cómo? Pues ¿qué no están a favor de las ciclovías? Y lo que decían, sí, es que la ciclovía no se tiene que consultar. La ciclovía se tiene que construir, porque tiene que ver con el derecho humano al libre tránsito, ¿no? Entonces, el problema que a veces tenemos con los derechos humanos, solamente lo enunciaré, es que de repente queremos derecho humanizarlo todo, ¿no? Todo es derecho humano. Cuando todo es algo, nada es eso, ¿no? O sea, cuando todo es derecho humano, nada es derecho humano. Entonces, si tenemos una posición absolutista, por decirlo de alguna manera, a cualquier decisión pública le vamos a encontrar trascendencia con derecho humano. Cualquiera. Entonces, por ejemplo, se suele consultar en los municipios a qué vamos a utilizar, por ejemplo, cuestiones de presupuesto, ¿no? A ver, ¿remozamos la escuela o arreglamos la calle? Entonces uno dice, no, eso no se consulta a la escuela porque es derecho de educación. Otros dicen, no, eso no se consulta, tiene que ir para la calle porque pues derecho de tránsito, ¿no? Entonces, sí, es cierto, los derechos humanos no pueden estar sujetos a consulta, pero hay que ser muy cuidadosos con la interpretación, porque si no, prácticamente nada se podrá consultar. Uno, dos, lo que tiene que ver con la organización del ejército y las fuerzas públicas, eso tampoco se puede someter, digamos, en el caso mexicano, ¿no? En otros países a lo mejor sí, tampoco se puede someter a consulta. El propio sistema político, digamos, pues tampoco se puede someter a consulta.
Lo que tenga que ver con impuestos tampoco se puede someter a consulta. O con ingresos del gobierno, en un sentido mucho más amplio. Ya ve que tuvimos la consulta popular sobre el tema de responsabilidades de funcionarios del pasado. De funcionarios del pasado, ¿no? Pero la verdad es que antes hubo al menos 7 solicitudes de consulta. Solicitudes de consulta que fueron a nivel nacional desestimadas por la Suprema Corte por considerarlas contrarias a lo que permite la Constitución. Y la mayor parte de ellas fue justamente por eso, porque la Corte estimó que tenían que ver con cuestiones presupuestales. Entonces, las cuestiones presupuestales no se pueden consultar, porque todos diríamos, queremos más derechos, pero no pagar ningún impuesto, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones. Pero creo que la pregunta tiene una segunda parte. ¿Y cuáles son las limitantes? Bueno, ya la abordé, salvo que Fernando nos diga, nos faltó algo, ¿no? Después, José Omar Ortega Soria. Sobre la revocación de mandato, entiendo que según los transitorios de la reforma constitucional, sí es obligatorio para los estados. Híjole, habría que analizarlo, no estoy yo tan convencido, pero lo podemos debatir. María José Torres Hernández, doctor, ¿y el presupuesto participativo? Sí, pero, a ver, lo que pasa es que en el presupuesto participativo hay varias cosas que observar. Tiene que ver con el gasto, no con el ingreso. Una. Y dos, los montos de los presupuestos participativos normalmente son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos. Entonces, eso sí se puede consultar, pero es un mecanismo distinto y tiene que ver con el egreso, no con el ingreso. Nos quedamos pendientes para la revisión del tema de la reforma de 2014. Vemos 2 manitas arriba, vamos en orden. Compañera Lisette Sánchez, no me atrevo a pronunciar su primer nombre, me apenaría mucho pronunciarlo mal. Entonces, adelante, le escuchamos. Estamos en México, doctor, como se lee Harumi, y mis papás me dicen Yarumi, entonces, bueno, ahora sí que de las dos formas es correcto, doctor, no hay ningún problema. Bueno, primero, felicitarlo por su participación en el foro. Fue una participación bastante diplomática porque, así como lo hemos visto aquí en clases, usted suele expresar, pues, varias circunstancias y hace alusión también a una situación comparativa. Pero bueno, ahora sí que por el tiempo se entiende que pues la respuesta tenía que ir en ese sentido. En cuanto a la clase, bueno, yo me quedé con la idea, con la pregunta de por qué se hacía el voto público. Y bueno, yo hace poco, bueno, no, mi papá se presenta a una asamblea en la cual pues él pensaba que iba a ser un voto secreto. Él había sido invitado por uno de los participantes candidatos a formar parte de las autoridades y resulta ser de que cuando llega a la asamblea el voto era público. Y se imaginará lo que hizo. Cambió su decisión, porque la mayoría había votado por otra persona que también conocía a él y al final pues se vio obligado a o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Entonces al final creo yo que influye mucho en el voto público, el voto abierto, decir, aparte de la responsabilización, considero yo que también es fijas posturas y ahí o te unes o te rompes, ¿no? Bueno, comentarles, a lo mejor mañana habrá posibilidad. En el Estado de México, la revocación de mandato se da solamente en los municipios y es a través de la Constitución. Nosotros no tenemos ley de participación ciudadana. Lo que contempla el Código Electoral, pues es la iniciativa ciudadana, la consulta y el referéndum. Es lo que he visualizado. Y bueno, tengo una duda respecto a la pregunta del ensayo. Si me permite, le enviaré mis dudas a su correo.
para que lo podamos discutir a lo mejor un poquito antes de entrar a la clase de mañana. Gracias, doctor. Gracias. Le propongo que si quiere mejor mañana al final de la clase nos la plantee. Le voy a decir por qué. Porque probablemente varias compañeras y compañeros tengan la misma. Entonces, al plantearlo de esta manera, pues a lo mejor lo respondemos para todas y todos, si está usted de acuerdo. Le agradezco su muy amable felicitación. A ver, a mí me parece que las razones que da Schmitt son razones que no se compadecen de la realidad política mexicana. Y yo en lo personal creo, y sé que a lo mejor me estoy pegando un tiro en el pie porque doctor, ¿no? Pero yo creo que la teoría que no sirve para operar con la realidad, para trabajar con la realidad o para transformar la realidad, no sirve. O sea, yo no creo en andar discutiendo si los ángeles tienen ombligo, como discutían los teólogos antes de la toma de Constantinopla, ¿no? O sea, parece que no. Y diría que para el caso mexicano, atentos a nuestra historia, que no debemos olvidarla, creo que no funcionaría. O sea, imagínense votar en ciertas zonas que sabemos son complejas, por muy distintas razones, de manera pública, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo perfectamente que ser ciudadana o ser ciudadano puede implicar un cierto coraje cívico, estoy de acuerdo, pero no el heroísmo. O sea, la democracia no nos puede exigir a las ciudadanas y los ciudadanos ser héroes. Me parece que ahí es donde esto no funcionaría. Entonces, en lo personal, yo no estaría de acuerdo con las razones que nos da Schmitt. E insisto, no podemos olvidar que Schmitt es un teórico nazi, que Schmitt, el concepto de pueblo de Schmitt es un concepto que hoy, francamente, lindaría con lo penal, ¿no? Entonces, no debemos olvidar esos elementos, ¿no? O sea, esta idea de raza y demás, pues, francamente. Entonces, todo eso sostiene la teoría de Schmitt, ¿no? Eso no le quita lo genio, pero pues hay genios malvados, ¿no? Entonces, sería por ese lado mi respuesta. Qué bueno el comentario que nos hace del caso del Estado de México. Y es que eso es lo interesante. Este ejercicio que usted acaba de hacer, porque yo tengo que hablar en lo general, pero así como usted pensó en el Estado de México, como aquí algún compañero estaba pensando en Michoacán, como alguna compañera a lo mejor estaba pensando en Sinaloa, tenemos que hacer eso. O sea, lo que aquí platicamos hay que aterrizarlo en el caso de cada entidad. Muchas gracias, compañera. José Omar, adelante. No te escuchamos. Ahí me escuchó. Ahí ya, perfecto. Buenas noches, perdón. ¿Qué tal, doctor? Saludos desde Durango y también pensando en este caso de revocación de mandato y el comentario que hacía precisamente pues cuando estaba pues muy de moda el tema de revocación de mandato hace algunos meses, acá en el OPLE pues hubo algunos comentarios de la obligación que tenían las entidades federativas de la reforma me parece que fue a finales del 2019, cuando se hizo precisamente la reforma constitucional de revocación de mandato. En un transitorio se dio la obligación a los congresos locales de poner en sus constituciones locales pues el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato para la gobernatura. Entiendo, bueno, en el caso de Durango pues todavía no tenemos la revocación de mandato, pero pues sí hubo pues algunas iniciativas al respecto. Nada más quería dejar pues esto ahí en el conocimiento de todos, que según este transitorio pues ya sería pues una obligación de todos los estados garantizar la revocación del mandato para el caso del Ejecutivo local. Será todo, gracias. Estimado consejero, muchas gracias por tu participación. Es que además, a ver, ahí se presenta un problema porque hay una omisión, ¿no? Una omisión constitucional, pero ¿quién la va a reclamar? O sea, el que gana y llega al gobierno difícilmente va a decir, a lo mejor la oposición. Ahora, el problema lo vamos a tener en los soples, porque no habiendo legislación, nos puede llegar a todos una solicitud, ¿no? Entonces, o seguramente ya, igual, y hasta te vas a decir, no, doctor, ya nos llevan como 10, ¿no? Nos puede llegar una solicitud, pero no tenemos un procedimiento a seguir. Y tampoco es que nos lo podamos inventar, pero seguramente la solicitud la argumentarían diciendo, es un derecho ciudadano, y ustedes como autoridad dentro del artículo 1 constitucional están obligados a respetar, promover, vigilar, bla, 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 los derechos, ¿no?
Y luego uno como consejero o como consejera dice, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué procedimiento se sigue, no? Y mientras tanto el legislativo, pues, chiflando en la loma, ¿no? No dice nada. Pero muchas veces es muy interesante lo que tú nos planteas, porque muchas veces estos problemas donde nos rebotan en los otros, es donde nos caen los asuntos, ¿no? Muchas gracias por tu puntualización. Daniel Ulises Peralta, adelante. Hola a todas, todos, buenas noches. Doctor, pues fíjese que hablando del tema de revocación de mandato, justo la semana pasada me llegó, yo estoy en el Tribunal Electoral, soy secretario de Estudio y Cuenta, y tengo un asunto referente a omisión legislativa de modificación constitucional respecto del mandato que establece la Constitución Federal, justamente como establece el consejero José, del transitorio sexto de ese decreto, de esa reforma, que establece que 18 meses después, por lo menos, deberán los congresos locales armonizar sus constituciones y las leyes correspondientes en términos de esta reforma constitucional de 2019. Entonces, pues tengo ahí ya un asunto referente a esta pues, consideración de reforma constitucional, solo que en el estado de Guerrero sí tenemos el derecho de participación de las personas en este procedimiento de revocación de mandato. Nosotros en el estado modificamos la constitución local en 2014, entonces se modificó en esos términos porque estaba muy de moda la modificación de la Ciudad de México, o bueno, el constituyente de la Ciudad de México y la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, se trae para acá y se tiene en la Constitución, pero son, pues, que se tiene el derecho de participar en la revocación de mandato. Pero la Ley de Participación Ciudadana es de 2008 y sí establece ciertas características, pero no de revocación de mandato. Es decir, no hay el cómo hacer el procedimiento. Entonces, escuchaba muy atento a usted referente de que quién lo puede impugnar. Me parece, digo, estoy en el análisis, pero me parece que cualquier ciudadano en ejercicio, en este caso de nuestro derecho de participación, en el artículo 18 de nuestra Constitución local establece justamente el tema de participación en un procedimiento de revocación de mandato. Entonces, él pide, pues como dice el transitorio, que se armonice en términos de la Constitución Federal esa parte de la Constitución a nivel local y que también la norma secundaria, pues también ahora sí que se legisle y se cree, porque pues no de nada sirve que se tenga en la Constitución si no hay un modo de aplicación de las reglas, de los plazos, de los procedimientos, pues para poder justamente tener la posibilidad de solicitar la revocación de mandato, en este caso de la gobernatura del estado, pero también lo pide de las diputaciones y de los ayuntamientos. Oye, Daniel, qué caso tan interesante. A ver, si entendí bien, sí lo contempla la legislación de tu estado, pero de manera imperfecta. ¿Es correcto? Sí, solo establece el derecho, pero no hay el cómo. Y entonces ahorita lo que estás estudiando es la legitimación en la causa para ver si admites o desechas. Exactamente. Qué interesante va a ser, y respetando desde luego tu expertise y tu conocimiento, y como una mera reflexión, yo me quedaría pensando, porque, por ejemplo, si admites, probablemente, desconozco la legislación específica de Guerrero, ¿no? Pero probablemente la legislatura lo que quiera plantear es que hay una falta de legitimación porque, por ejemplo, no lo puede solicitar la ciudadanía, ¿no? Solo lo puede solicitar o un grupo de ciudadanos, ¿no? Habría que ver, porque seguramente se intentarían ir por ahí. Ahora, lo interesante es que... Sí, adelante. Ellos están con la cuestión de improcedencia, que el medio de impugnación que utiliza, que es un juicio electoral de la ciudadanía, no es el medio idóneo para poder considerar una impugnación de esta naturaleza en términos de omisión legislativa. Y sería interesante observar también en la Constitución de tu estado y la legislación en materia de justicia constitucional local, porque hay estados que contemplan un procedimiento, un juicio especial para la omisión legislativa. Por ejemplo, en Querétaro se contempla. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían contestar diciendo improcedencia de la vía, tenía que ser ante el Tribunal Constitucional o las salas, una sala del Tribunal Superior. Pero la verdad es que ahí desconozco la legislación de tu estado. No tenemos una sala constitucional a nivel local, tenemos un tribunal superior, pero no hay facultades para ejercicio o una consideración de una sala constitucional. Por ello, me parece que haciendo un análisis de
las consideraciones de la sala Adelante, regional y sala superior referente a omisiones legislativas en los estados y la impugnación de estas, pues establecen el juicio de revisión constitucional para que sea conocimiento de la sala. Entonces, bajo esa lógica, pues como en nivel local somos el único tribunal que tiene competencia en materia electoral y la omisión legislativa tiene que ver con un derecho político electoral de participación, entonces quizás forzado pudiera yo admitir y poder estudiar el asunto, y pues me queda claro que si estableció 18 meses el Congreso Federal y ya van 36, pues me queda claro que ya hay una omisión absoluta por parte del Congreso local, ¿no? Y daría lugar a muchas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de una sentencia hipotética, ¿no? Sí. Por ejemplo, supongamos que se sentenciara que sí hay una omisión. ¿Qué plazo das para cumplir? ¿Un periodo de sesiones? ¿2? Sí. Yo estoy pidiendo ahorita un informe más o menos de, probablemente lo tengan en la agenda legislativa, por ejemplo, ¿no? Ya lo tengan. Yo ya solicito un informe al Congreso para que me digan si hay alguna consideración respecto de análisis en la agenda legislativa en este periodo de sesiones respecto de esta obligación constitucional de legislar o modificar o armonizar la constitución local y las leyes secundarias respecto al procedimiento de revocación de mandato. Entonces, espero que me contesten y a ver en qué términos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Daniel. Pues qué caso tan interesante. Muchas gracias por tu comentario. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Naiden. ¿Algún otro comentario, reflexión, duda? Bueno, si no lo hubiera, aunque faltan unos minutitos. Sí, adelante, Daniel. Fíjese que le quería comentar como una observación de manera muy particular, pero sobre todo que me parece pudiera ayudar para robustecer este diplomado que me parece es muy importante. Me parece que hay muchas de las cosas que se hacen en los OPLES que desafortunadamente quizás por ser tan diverso no se tocaron en el diplomado, y yo creo que hacia el futuro sería muy importante que en lugar de analizar tantas veces las atribuciones que tiene el INE, que me parece que muchas de ellas son prácticamente las mismas en el sentido del proceso electoral local, pero hay otras que tienen que ver justamente con participación ciudadana, con procedimientos normativos propios, con elecciones vecinales, inclusive municipales en el estado de Guerrero, comisarías municipal. Entonces, creo yo que esa parte hacia el futuro, sin duda sería importante, porque creo que ahí radica la valía de la permanencia de los OPLES, que me parece que es el tema que hoy están cuestionados, ¿no? Estos temas que quizás el INE no, por su propia naturaleza, no puede conocer, pero que forzosamente son los OPLES que sí conocen, que los filtran y que después llegan a la sala superior y que ya están de una otra manera, pues bueno, trabajados de fondo, pero de un principio, pues, ¿no? Entonces, solamente como un comentario, porque me parece que este diplomado tiene mucho nicho de oportunidad justamente por el tema de esta idea muy, desde mi punto de vista, errónea de desaparición de los OPLES. Te agradezco mucho, Daniel. De hecho, es un ejercicio que te agradezco mucho lo hagas ahorita, que hacemos en la última sesión. Yo les pido justamente este tipo de reflexiones. Tomo nota, desde luego, la que tú me dices, y les proporciono incluso un correo electrónico para que nos puedan retroalimentar, porque además cada emisión del diplomado es distinta. Por ejemplo, la que viene, o sea, todo el tiempo estamos revisando, Por ejemplo, la que viene, vamos a incluir una materia que se llama formación de equipos de trabajo. Aquí José Omar no me dejará mentir de lo complejo que es trabajar en equipo y sentarse a tomar decisiones en equipo. Híjole. Entonces, por ejemplo, esa es una modificación que tenemos en la siguiente emisión. Yo te voy a levantar la mano. ¿Y por qué no nos la aplicaron en esta? Bueno, es que en todas hay, ¿no? Gracias justamente a este tipo de comentarios. Por eso, si ustedes se fijan entre esta edición y, por ejemplo, la primera, los materiales se podrán parecer, pero los contenidos no. Los contenidos se van ajustando, ¿no? Entonces, tomo nota desde luego de lo que tú me dices y, insisto, lo reflexionaremos en la última sesión, y cualquier comentario que ustedes hagan pues, nos ayuda a mejorar. Muchas gracias. ¿Quién más?
Adriana, la veo como pensando, Adriana Ramos Díaz, la veo como meditando si interviene o no. Sí, exactamente. Pues adelante, aviéntate, aviéntate. Sí, doctor. No, lo que pasa que sí, en efecto, estaba entre que si hablo o no hablo, porque en efecto aquí donde yo radico, en Chiapas, pues es muy dado, ¿no? Estos temas, hay por comunidades sobre todo, ¿no? Que los plebiscitos y referéndums y demás, ¿no? En estos mecanismos de participación ciudadana, pero lo cierto es de que yo, la verdad, no estoy muy adentrada en esos temas. Entonces, o sea, sí ha sido la clase hoy, pues bastante, para mí bastante importante y además porque me voy metiendo un poquito más en esos temas, ¿no? En cuanto, a, a este tipo de mecanismos aquí, porque vuelvo a repetir, es muy dado aquí en Chiapas, ¿no? Y sobre todo en las comunidades, pero la verdad es que no estoy muy informada en esto, ¿no? Por eso ando en esa meditación, como bien dice. Es que es muy interesante observar algo, Adriana. ¿Quién tiene más experiencia respecto a estos mecanismos en México? Son los soples. O sea, el INE lleva dos, muy importantes. Revocación y consulta, muy importantes. Pero hay OPLES que han operado 3 o 4, ¿no? Yo por eso me quedaba pensando, cuando se hizo la consulta y la revocación, yo decía, bueno, aquí valdría la pena que el INE le preguntara a los OPLES. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente a los soples le preguntamos al INE, y ahí está un mecanismo de consulta. Digo, le preguntamos porque, bueno, pues tuve muchos años allá, ¿no? Pues espiritualmente sigo de aquel lado. Entonces, lo normal es que el OPLE le pregunta al INE, pero aquí podría ser el INE el que le preguntara al OPLE. Por ejemplo, Jalisco, oye, ¿cómo te fue con con lo de las bicicletas? ¿Qué sugerencia nos das para que nos vaya bien? Yucatán, que ha operado varios a nivel municipal, por ejemplo, Yucatán, incluso utilizando lenguas. Qué interesante. O, por ejemplo, aquellos soples, como platicaré mañana, que han utilizado urna electrónica en este tipo de consultas. Entonces, la verdad es que se vuelve muy importante. Ahora, aquí hay otra cuestión que es importantísima y que tú estás tocando. Para ejecutar estos mecanismos hay que entender la dinámica política del lugar. Y no me refiero solo a la dinámica política del Estado, sino incluso del municipio, de la comunidad. Es súper importante para garantizar el éxito o evitar el fracaso de una consulta de este tipo, ¿eh? O sea, no digo que aplicar la ley según, no, lo que estoy diciendo es considerar los elementos del lugar donde vas a desahogar, por ejemplo, una consulta, un referéndum, un plebiscito, una revocación en el ámbito municipal. ¿Cuál es la dinámica política del municipio? Que te va a decir cuáles son los focos rojos. Eso lo puede ver más fácilmente el OPLE, ¿no? Simplemente porque pues, está allí todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, desde luego, el comentario que tú nos haces realmente es muy, muy importante. De hecho, perdón, doctor, Adelante, adelante. que iniciaba, que dijo que habríamos que checar nuestra ley, ¿no? En este caso, en el Código de Elecciones de Participación Ciudadana de Chiapas, pues estaba revisando, ¿no? Precisamente, pues aquí, digo, no sé en los demás, ¿no? Pero pues está lo que es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la audiencia pública y vaya, la consulta popular, ¿no? Que es lo que marca nuestro código. Perfecto, perfecto. Daniel, adelante, te vi por ahí levantando la manita. Adelante, Daniel. Dice Daniel, incluso el INE deberá seguir el ejemplo de los soplos respecto al voto. En la Ciudad de México se vota por celular, claro. Es que esta es de las pocas materias, o las pocas cuestiones en materia electoral, donde los soples todavía podemos empujar muchas cosas y vernos creativos. Porque hay otras donde tenemos que cumplir con una regulación nacional, pero aquí no. Aquí no. Ahora, no quiere decir que tampoco nos pongamos demasiado inventivos, ¿no? Quiere decir lo que platicábamos con Adriana, entendiendo las circunstancias de las entidades o los municipios donde vamos a ejercer estos mecanismos y sobre todo entendiendo los presupuestos, podemos ponernos creativos. Entendiendo los presupuestos porque, bueno, ahora que se habla de ¿qué? De pobreza franciscana, ¿no? Quienes hemos trabajado en municipios, yo fui director jurídico de municipio, decimos, pues aquí siempre ha habido pobreza franciscana, o sea, los municipios siempre han vivido en pobreza franciscana. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quien tiene que pagar un mecanismo de este tipo es un municipio? Es una reflexión que dejo para retomar el día de mañana. Muy bien, ¿quién más?
Pues no siendo así, si les parece, podemos dejar aquí la sesión. Nos vemos mañana puntualmente como hoy y mañana veríamos algunas cuestiones técnicas y entraríamos a un caso particular. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Nos saludamos mañana. Ya muy buena noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.